Listo, muy bien. Vamos a empezar entonces. Cualquier duda o pregunta normal lo hacen a través del chat o me hablan, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre la salmonela. Salmonela, ¿sí? Salmonela o salmonella. Cualquiera de esos dos nombres lo van a encontrar o de cualquiera de esas dos formas. Es una bacteria principalmente enterogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar generando su proceso patológico a nivel intestinal. ¿Sí? Nivel intestinal. Muy bien. Entonces vamos a conocer un poco de las generalidades de esta salmonela. En específico del caso clínico que me ha enviado, hablaban sobre un tipo en particular de salmonela, ¿ya? Pero ya eso ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante. A ver, morfológicamente la salmonela es, como ya saben, un bacilo gram negativo, ¿sí? De tipo aerobio y también anaerobio facultativo. ¿Recuerdan qué significaba que era facultativo? Que podría sobrevivir con oxígeno y también sin oxígeno. Exacto, ¿no? Ambos. El término facultativo ya significa que se adapta, ¿no? La presencia o la ausencia de oxígeno. A la vez también pueden ser móviles, principalmente la salmonella gallinarum y la salmonella pulurum. Cualquiera de esas dos son móviles, las demás son inmóviles. Y las que tienen, y también son bacterias que carecen de cápsula, excepto cuál, la tifi, la paratifi, que puede ser la C, o la salmonella dubli, cualquiera de las tres. Los demás tipos de salmonella no generan, no presentan cápsula. Son fermentadoras de glucosa. Eso quiere decir que necesitan de glucosa para poder sobrevivir. Y es aquí en donde su principal interés de enfermedad es el enterocito, ¿no? ¿Por qué? Porque donde nosotros recibimos más aporte de glucosa. O sea, ¿cuál es nuestra parte de nuestro cuerpo que tiene más glucosa? ¿O dónde llega la glucosa? Del intestino, ¿sí? Para que pueda absorberse. Entonces, necesita de esta glucosa para poder sobrevivir. ¿Sí? Y dice que no fermentan lactosa. No fermentan lactosa, pero sí glucosa. Eso es un dato importante. Además, dice que es oxidasa, urea, sí, o sea, es una bacteria que lo oxida principalmente algunas estructuras proteicas. Dice que reduce los nitratos a nitritos, ¿sí? Pueden ser destruidas a 56 grados durante 10 a 20 minutos y pueden ser inactivas inactivas, esto es algo que vamos a hablar, en cloro, yodo y en desinfectantes, ¿no? Como el fenol. Ahora, esto es con respecto a la salmonela en general. La salmonela, vamos a escribirlo acá un poquito, la salmonela en diversos tipos de salmonelas, ¿sí? Se han identificado algo de 1200, pero existen salmonelas, dos tipos principales que generan patología. Tenemos la salmonela tifi, genera la fiebre tifoidea, y la salmonela paratifi, tifi, que también genera la diarrea, ¿no? Los Por otros, eso, dime. esa salmonella para tipi es la misma que tipi murium. No, es diferente. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Ya. Ahora, estas salmonelas, principalmente estos dos tipos, tifi y paratifi, son los que generan patologías en el humano. En el humano. Los demás tipos generan, sí, infecciones en otros animales, no en el humano. Pero de vez en cuando hay bacterias del tipo de salmonela que no son estos dos, que pueden llegar a generar infección en el humano, pero va a depender de ciertas cosas, como por ejemplo el estado inmunológico,
y la cantidad de bacterias que pueden generar un proceso infeccioso, propiamente dicho, dentro del huésped. ¿Por qué les digo? Porque justamente acá hay una serotipificación de la salmonela y las van a clasificar en estos grupos. En grupo B, grupo D, grupo C y grupo A. ¿Verdad? En el grupo B, en el serotipo grupo B o en las proteínas, ¿sí? Que se van a encontrar dentro de la membrana, que no dentro de la membrana de la bacteria, va a dependerse, ¿no? De qué proteína contenga para poder clasificarlo en los grupos que mencioné. Salmonella tifimurium y Paratifi están dentro del grupo B. Por eso es que también es un poco probable que te genere una infección, ¿ya? La Salmonella tifimurium, que es la del caso clínico, junto con la Salmonella Paratifi, que están dentro del mismo grupo. Por eso es que puede generar este problema. El del grupo D tiene la Salmonella enteriditis y la Salmonella tifi. Y la tifi es como la que menciono, es la que genera la fiebre tifoidea. Los otros dos tipos, como la Salmonella Virchow y Paratifia, invaden principalmente otros tipos de animales, en especial animales de sangre caliente. Sangre caliente. O los roedores, ¿no? Principalmente a los roedores. Hay otros que afectan a los animales, a las aves. Principalmente a aves comestibles, ¿no? Las gallinas, los gallos. Principalmente a ellos. Ya, ahora, eso es lo que voy. La Salmonella tifimurium es un tipo, ¿sí? Es un tipo de salmonela que normalmente no genera una infección en el humano, ¿sí? Que puede generarla, sí, pero no es común, no es normal, ¿ya? Por eso el caso clínico que me han mandado no es tan, ¿cómo se puede decir? Tiene poca información, porque justamente se carece de infección de eso, o sea, es raro encontrarlo. No significa que pueda estar presente, puede generar infección, pero es muy raro, ¿ya? Ahora, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, doctora? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor, está Nada, claro. listo. Pero, ¿cuál es la característica que tienen los tipos de salmonela en general? Todos los tipos, ¿ya? Su virulencia. Y en su virulencia es variada. Tiene un factor de virulencia, y esto vamos a hablar, ¿sí? Que se denomina sistema de secreción tipo 3. Sistema de secreción tipo 3. Tipo 3. ¿Ya? Y acá hablamos de unas proteínas llamadas ESPI, que es el sistema de secreción tipo, ¿sí? Y ESPI, pero de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. ¿En qué se diferencian estos? Que estas proteínas dentro de la estructura de la bacteria es que la proteína del tipo SPI tipo 1 lo que produce es la invasión, ¿sí? Invasión de células, pero células no fagocíticas. Entonces, este tipo de proteína, el SPI tipo 1, le permite a la bacteria adherirse al enterocito, ¿ya? Al enterocito. Le permite ingresar al enterocito para poder generar la invasión. Es decir, no al mismo enterocito, sino pasar hacia el tejido más profundo del intestino. Y la proteína ESPI tipo 2, lo que le favorece a esta bacteria, ¿qué cosa? Es sobrevivir, ¿sí? Sobrevivir dentro del macrófago, dentro de macrófago. ¿Recuerdan qué tipo de célula era el macrófago? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que hacía el macrófago? ¿Recuerdan? Fagocitar. La fagocitosis. Entonces quiere decir que la salmonela
Es una bacteria que evita la fagocitosis, es decir, lo evade. Estas dos proteínas son la principal arma de infección de la bacteria, pero no son las únicas. Hay otros factores más de virulencia, y eso más que todo tiene que ver con las propiedades de la cápsula de la bacteria. Contiene un antígeno tipo 5I, 5.1, que son principalmente los lipopolisacáridos. Entonces, es aquí en donde se va a determinar el grupo. Miren, hay un grupo por lipopolisacáridos que me va a determinar a mí qué tipo de bacteria estoy encontrando. Pero para hablar de estos factores de virulencia, ¿qué tienen estos polisacáridos? Que esas proteínas, ¿sí? Esas proteínas, la antigénica P1, lo que generan en la salmonela es primero evadir la fagocitosis. Evadir la fagocitosis. Evadir la fagocitosis. ¿Cómo así? Van a estar sobreviviendo, sobrevive en vacuolas. Cuando llega la bacteria a ser fagocitada, y cuando la bacteria, tengo acá el macrófago, ¿sí? El macrófago, al invadir a la bacteria ¿qué hace? Principalmente se ingresa al macrófago y como que se engloba, se encapsula, evitando así que sea digerido, ¿ya? Evitando que sea digerido. Y ese lo que justamente evita es que dentro de esta célula pueda reproducirse, ¿sí? Hasta llegar a un punto en que estalla. Pero esa es una de las propiedades. Y la otra propiedad, ¿sí? Que tiene es que dificulta la acción del complemento, y la acción de las proteínas del complemento, ¿sí? Quiere decir esto, ¿se acuerdan cuáles eran las proteínas del complemento más importantes? Y esas de inmunología, ¿recuerdan? Nunca se olviden, ¿ya? El C3 y el C4. Estas son las proteínas del complemento, proteína C3, la proteína C4. Estas proteínas son proinflamatorias y lo que favorecen es adherirse a la cápsula de las bacterias y generar unos poros. Y esos poros y hacen que ingrese más líquido dentro de la bacteria y esta está ahí. Por eso es importante las proteínas del complemento. Aparte que también generan una mayor respuesta inflamatoria, ¿no? Por las células que van a invadir, las células del sistema inmunológico. Y esos son sus dos factores de virulencia importantes en todo tipo de salmonela. ¿Ya? Hasta acá, doctoras, ¿tienen una duda, pregunta? No, doctor. Nada. Mala, lo pueden hacer. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué tipo de método diagnóstico yo puedo hacer? Principalmente el cultivo, ¿no? Con agar-McConkey. ¿Qué hace el agar-McConkey? Me va a identificar diferentes tipos de microorganismos, ¿ya? Diferentes tipos de microorganismos. Pero, ¿qué microorganismos en específico? El agar-McConkey. El agar-McConkey, vamos a ponerlo acá, agar-McConkey, ¿qué contiene dentro de sus componentes? Principalmente contiene sales biliares. Sales biliares. Y las sales biliares van a degradar a las bacterias gram positivas, ¿sí? A las gram positivas, permitiendo que sobrevivan, ¿cuáles? Las gram negativas. Eso es uno. Entonces, si hace eso, ¿qué quiere decir? Que son selectivas de bacterias gram negativas. Son selectivas. ¿Qué más me permite esto? Que contiene
contiene unos elementos denominados peptonas. Y las peptonas van a cambiar de color dependiendo de la bacteria gram negativa que va a estar colonizada. ¿Correcto? Eso es la capacidad que tiene el agar McConkey para poder identificar las bacterias gram negativas. Por eso su uso es principalmente en bacterias entéricas, es decir, que generen problemas gastrointestinales. Bacterias entéricas. Las que generen diarrea o algún proceso inflamatorio o infeccioso dentro del intestino. Y va a cambiar de color, por ejemplo, una Escherichia coli, como pueden observar, tiene un color casi rosado, ¿no? Rosáceo. El Enterobacter también es un poco más rojizo. Proteus y la Salmonella, como observan, también contiene ¿qué cosa? Contiene una coloración similar, ¿no? Es prácticamente casi incoloras. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La forma en la que van a estar presentando algún tipo de agrupamiento, ¿sí? Algún tipo de agrupamiento, y aparte el PCR, que viene a ser las reacciones de cadena de polimerasa, PCR. ¿Ya? No se confundan con la otra PCR que es del hígado. El PCR en el hígado es proteína C reactiva, que es inflamatoria. El PCR en microbiología se llama reacción de cadena de polimerasa. Entonces, esta reacción de cadena de polimerasa lo que me permite es identificar a través de cadenas de ADN al microorganismo que voy a encontrar en cualquiera de estos. ¿Ya? Como si fuera el DNI de ese microorganismo. Entonces, yo encuentro el genotipo, ¿sí? La cadena de polimerasa dentro del ADN de la bacteria y puedo identificar y variar si es Proteus o si es Salmonella. Entonces, eso es lo que me diferencia. ¿Ya? Y miren, el Staphylococcus aureus no me genera ningún tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué hemos dicho? El Staphylococcus aureus, ¿qué tipo de bacteria es? ¿Qué tipo de bacteria es el Staphylococcus aureus? ¿Era gran positivo o Gran, negativo? gran negativo. No, el Staphylococcus aureus es gran positivo. ¿Y qué hemos dicho que con los gran positivos, qué sucede con este agar? Los va a destruir, ¿no? Porque contiene Degradar. ¿qué cosa? Sales biliares, ¿no? Por eso es que el color no cambia, a diferencia de las otras, miren. Lo normal es que después de que ustedes hagan el agar, quede de este colorcito, casi rosadito, ¿no? Cuando le agregan bacterias y están hablando y no hay cambio, es porque están frente a un estafilococo. Entonces, ¿qué te dice el de laboratorio? Dice, doctora, lo que se encontró son gran positivos, sospeche Staphylococcus aureus. Pero si cambia de color, como pueden observar en las imágenes, si cambia de color, entonces ahí sí ya tienen que echarse a qué tipo de bacteria es, ¿no? Pero dependiendo del color, como saben, van a ir seleccionando y van diciéndole, es tal o tal bacteria. Muy bien, hasta acá, dudas, preguntas que tengan. Doctor, ¿solo eso sería su diagnóstico o algo Ya, más? las manifestaciones clínicas que van a dar este tipo de bacterias, la principal es la diarrea. Es la diarrea. Pero si comienza a haber lesión tisular de enterocitos, ¿qué tipo de diarrea puede generar? Y eso lo vimos el año pasado cuando llevaban su integración de ciencias básicas con clínicas. Por el tiempo, ¿cómo se clasificaban las diarreas? Aguda y crónica. Aguda y crónica, muy bien. Por la forma fisiopatológica se dividía en tres partes. ¿Recuerdan cuál era? Les ayudo con una. Mucosa, Acuosa, acuosa. eh, Era otro de con sangre. ya, con sangre. ¿Cuál era la de sangre? Inflamatoria, ¿no? Ujú. Inflamatoria, ¿sí? O también tenía otro nombre, disentérica, ¿no?
no había sangre. Y la otra era osmótica, ¿sí? Osmótica. ¿Cuál de estos tres tipos de diarrea podría generar una salmonela? Acuosa no puede ser, porque solamente hay agua y electrolitos, ¿no? Electrolitos. ¿Quiénes generaban diarrea acuosa? Por ejemplo, era el vibrio cólera, ¿no? El Helicobacter pylori también. Helicobacter pylori también, pero el Helicobacter pylori casi no genera diarrea. Ese genera lesiones a nivel del tracto gástrico, bueno, del estómago mejor. Osmótica principalmente encuentran glucosa y encuentran agua. Y la inflamatoria sí encuentran células inmunológicas y enterocitos. Y también encuentran bacterias. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos tres tipos de diarrea me genera la salmonela? ¿Cuál me generará entonces? ¿Cuál de estas tres generará la salmonela, la diarrea? ¿Cuál de estos tres? No se confundan, doctora. Inflamatoria. Todo lo que sea un tipo de diarrea tiene, por bacteria es principalmente inflamatoria. ¿Ya? No se confunden, es inflamatoria. Las acuosas, si bien es cierto, también tiene que ver con bacterias, pero no necesariamente todas o la mayoría son toxinas, partes de las bacterias, no la bacteria misma, no parte de las bacterias, que vienen a ser las toxinas. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otras manifestaciones clínicas pueden ser? Especialmente la Salmonella typhimurium, que es la del caso clínico, produce diarrea, pero he visto que dice diarrea crónica. Y esto más que todo tiene que ver con este proceso, la de evitar la fagocitosis, ¿ya? La de evitar la fagocitosis. Puede sobrevivir dentro del macrófago, y luego en algún momento de repente el paciente genera una disminución de su sistema inmunológico y la bacteria prolifera. Entonces, como va proliferando en ciertos tiempos, va aumentando el tiempo, ¿sí? Aumenta el tiempo patológico, ¿no? Genera diarrea hoy, el paciente tiene un buen sistema inmune, se recupera, después de un mes, 2 meses vuelve a presentar lo mismo, o después de unas semanas nuevamente y así. Entonces, si ya pasa mayor de 3 meses la diarrea, ¿qué tipo de diarrea es? Crónica. Crónica. Crónica, muy bien. Entonces, esta es la capacidad que tiene esta bacteria, de que no es fagocitar fácilmente. Es muy difícil por estas proteínas, el SPI1 y el SPI2. Esto es lo que van a encontrar. Y acá en este cuadro está todo lo que se genera por la colonización del agar. Si la diarrea es por mayor tiempo, es crónica, ¿qué más sucede entonces? Con diarrea por más de 3 meses. ¿Qué va a perder? Pierde peso. ¿Qué más? Piel y mucosas secas, pues, ¿no? Piel y mucosas. Eso de ahí tienen que recordar. Muy bien, esas son más que todas las manifestaciones. Factores de virulencia, no se olviden esto. Lo voy a remarcar así. Virulencia, la de secreción tipo 3 y de la cápsula. Esos son los factores de virulencia importantes. Y el subgrupo, ¿no? Pero la serotipificación, ¿sí? De la Salmonella typhimurium está en el grupo B. ¿Ya? En el grupo B. ¿Preguntas hasta acá, doctoras? ¿Alguna duda antes de pasar a la última diapositiva? No, doctor. ¿Nada más? Mm. ¿Dudas? Para que no haya dudas. Todo bien entonces.
Muy bien, entonces, miren, menos mal que encontré acá un cuadrito de la factores de virulencia de la Salmonella typhimurium. ¿Qué genera? A ver, primero, la salmonela lo encontramos nosotros en agua y comida contaminada. Contaminada. ¿Ya? Esto lo ingiere la persona, que se salva porque sobrevive a la acidificación, porque es oxidasa positivo, es decir, sobrevive al ácido del estómago y llega al enterocito, que está principalmente en el intestino. Una vez que llega ahí, la Salmonella typhimurium tiene unas proteínas, ¿sí? Unas proteínas que van a generar el efecto a nivel de la célula, que le permite adherirse a ella, a los enterocitos. Esto de acá es un enterocito. ¿Qué genera? Se adhiere al enterocito y puede ingresar a generar la invasión. Esas proteínas son las denominadas proteínas efectoras. Y las proteínas efectoras son la TOP-B, E, grupo E2 y la CYP-A. Son las proteínas efectoras que permiten que esta bacteria ingrese al enterocito. Entonces, estas proteínas son sus factores de virulencia. Factor de virulencia. Permite se adhiera a la célula. ¿Sí? Se adhiera a la célula, al enterocito. Genera toda una serie de respuestas que al final van a generar la invasión celular y la invasión del huésped. ¿Ya? Y esta invasión llega del enterocito hacia las demás capas del estómago, ¿sí? Al del intestino. Entonces, llega a la submucosa, luego llega hacia dónde, cuáles son esas capas del estómago, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? A ver, les ayudo. La mucosa, ¿qué era? ¿Qué contenía la mucosa? ¿Recuerdan? De las glándulas. A ver, vamos a hacer el dibujo. Muy bien, tengo estos. ¿Cómo se llamaba? Y dentro de ellas habían unas células. Y estas células son los enterocitos. Son los pliegues intestinales. ¿Ya? Los pliegues intestinales. Son los pliegues. Pliegues intestinales, y dentro de cada pliegue, cada borde, se encuentra una célula llamada enterocito. Enterocito. Luego, ¿qué más seguía? Estamos cortando, estamos viendo el intestino. ¿Ya? Es como si hubiéramos cogido acá el intestino delgado, un tubo, y le hemos hecho un cortecito para saber qué es lo que contiene. ¿Ya? Y lo vemos desde la vista, pues, un corte vertical, sería lo que estamos viendo, o lo que voy a señalar del intestino. Esto es mirándolo desde acá, como si miraran un tubo, pero por la parte del hueco. Entonces, lo que voy a señalar es esto, esta porción, esta parte, como si mirara este borde, ¿ya? Entonces, tengo al enterocito. Muy bien. Esta porción primera es la denominada la mucosa. La mucosa. Luego de ella sigue otro, o sea, ¿qué contiene la mucosa? Puro epitelio. Luego, ¿qué más sigue? Una unidad llamada submucosa. ¿Y qué contiene la submucosa? Vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, tejido conectivo. Eso que contiene. Luego de ello, hay unas estructuras musculares llamadas, ¿ah? Esto de acá son la capa muscular
interna, una capa muscular externa, ¿sí? Capa muscular interna, luego la capa muscular externa, ¿en qué cambia? Que las fibras tienen diferente disposición, y luego sigue la otra parte que ya va hacia parte de afuera, llamada la serosa. La serosa. A nivel de la submucosa, encontramos un grupo de células inmunológicas formando una especie de nódulos, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llama? ¿Saben cómo se llaman estos nódulos? Bueno, ya su nombre, pues, ¿no? Nódulos. Se llaman nódulos linfáticos, pero tiene otro nombre a nivel intestinal. Las famosas placas, ¿de quién? Placas de Peyer, ya no se olviden, las placas de Peyer. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el que hace la salmonela, llega la salmonela, lo de verdecito. Llega la salmonela a nivel intestinal, se adhiere a la mucosa, ¿sí? Se adhiere principalmente aquí a la parte de del cepillo, el borde del cepillo del enterocito. No lo va a invadir directamente al enterocito, sino va a pasar a invadir la mucosa. Entonces pasa a invadir, perdón, la submucosa. Pero como nuestro sistema inmunológico es tan bueno, ¿sí? Nos ha dado un sistema inmunológico tan bueno, genera que los nódulos linfáticos que contienen células del sistema inmunológico se activen y lo ataquen, ¿ya? Por eso hay que genera como respuesta activación principalmente de los macrófagos, de los polimorfos nucleares, de esas células. Entonces, ¿qué sucede con estas células? Van a evitar la fagocitosis del macrófago, como ya lo hemos mencionado hace un momento. Tengo acá el macrófago, ¿sí? El macrófago, el núcleo un poco más pequeño para que pueda poder hacer el esquema. Este es el macrófago. Genera la fagocitosis, y habíamos dicho qué factor de virulencia permite que sobreviva la bacteria dentro de la misma, es decir, evita la fagocitosis. ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de proteína? La CPI1, no se olviden. CPI-1. CPI tipo, perdón, la tipo 1, porque la tipo 2 es la que permite sobrevivir dentro del macrófago. Porque uno es que evite la fagocitosis, es decir, que evita que se la coman. Pero ¿qué otra proteína permite que siga sobreviviendo dentro? Porque si el contenido la puede matar. SP, El CPI2. SP2. El CPI2. Este es el 1, ¿ya? Entonces, al generar ese tipo de respuesta, la bacteria sigue proliferando, no hay ningún problema. Nuestro sistema inmunológico lo capta, genera su proceso inflamatorio, produce la primera diarrea. La primera diarrea por lesión, ¿no? Por lesión e irritación intestinal. Nuestro sistema lo combate, lo elimina, pero ¿qué pasa con la bacteria? Sigue sobreviviendo dentro del macrófago. Pasa unos días, una semana, el paciente comienza a presentar algún proceso de enfermedad viral o algún tipo de estrés que genera que el sistema inmunológico lo disminuya. ¿Qué hace? Se sigue reproduciendo, sale, genera la infección, nuestro sistema se recupera, lo va, lo ataca y vuelve a producir la segunda diarrea, y así en un largo periodo de tiempo es lo que genera la diarrea. Por eso es que este tipo en particular de Salmonella typhimurium y también la tifoidea y la paratifi generan un proceso de diarrea. Si bien es cierto, la tif y la paratifi son agudas, que demoran menor de 3 meses, el tifimurium va a depender del sistema inmunológico para poder seguir proliferando y generando la diarrea a largo tiempo. Y por eso, en este en particular, genera diarrea crónica, pero lo más probable es que sea aguda, solamente de que el paciente, pues, a veces los pacientes no sospechan, tienen su cuadro de diarrea, ya cuando comienzan a perder peso, ya cuando llegan con fiebre, ya recién se preocupan y se van al hospital.
Entonces, esta bacteria lo ha tenido un largo tiempo, ¿no? Que en algún momento le generó una diarrea aguda, pero como no fue diagnosticado oportunamente, por diferentes motivos, la bacteria seguía proliferando y generaba el cuadro de diarrea, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra capacidad tiene nuestro amiguito acá, la salmonela? Vamos a hacer un corte del intestino. Más o menos por acá. ¿Qué otra característica? Un intestino delgado, ¿ya? Cortado. Muy bien. Recordemos que tenemos pliegues, ¿no? Y los pliegues intestinales. Justamente son estos. ¿Qué otra capacidad tiene nuestra amiguita la salmonela? Y esto, la salmonella typhimurium no se ha encontrado como respuesta, o sea, no se ha evidenciado lesiones, pero la salmonella typhi principalmente la tífica, que genera unas úlceras intestinales, pero perpendiculares a los pliegues intestinales. ¿Qué quiere decir esto? Que generan unas úlceras longitudinales, es decir, que hacen un aspecto perpendicular, es decir, 90 grados, con los pliegues intestinales. Perdón, vamos a poner primero el nombre antes de cambiar. Estas son las úlceras longitudinales. Y estos en rojitos, las líneas, son los pliegues intestinales. Los pliegues intestinales. Entonces genera la úlcera, genera la lesión y por eso que también comienza a haber la diarrea inflamatoria, ¿no? Lesión del enterocito y en sí de la parte de los pliegues intestinal, ¿no? Del intestino. Principalmente del íleo. Principalmente del íleo. ¿Sí? No se llega a controlar a tiempo, puede generar una bacteriemia, el paciente puede tener hepatomegalia, todo lo que lleva la producción de la fiebre. Pero en particular el Typhimurium, que es del caso clínico, produce diarrea crónica porque justamente se adhiere al macrófago, evita la fagocitosis, puede seguir proliferando por largo tiempo, ¿no? Ya cuando es crónico, como médicos nosotros le indicamos un cultivo de las heces para saber, ¿no? Si hay bacterias o parásitos. Entonces ahí donde usan el agar McConkey, pues, ¿no? Dicen, miren, el paciente tiene diarrea, vamos a usar agar McConkey. El agar McConkey es bueno para identificar enterobacterias. Entonces comienzan a buscar y encuentras, ¿no? Estos tipos de bacterias. Y ese es el proceso fisiopatológico que genera la salmonela. La Typhimurium en especial genera este proceso. Las otras, principalmente la tífica, genera úlceras. Esto como un adicional, ¿no? Como para que le puedan comentar al doctor. Pero esta no. ¿Y ahora qué más genera la Typhimurium? Atrofia, genera atrofia de las microvellosidades. Y esa atrofia de las microvellosidades es lo que produce también la diarrea. ¿Por qué? Porque si la glucosa y los carbohidratos no se absorben, ¿hacia dónde van a ir? Hacia la eliminación por las heces. Acá voy a poner carbohidratos. Y no se absorbe, ¿qué tipo de diarrea genera? La osmótica. ¿Sí? Pero en esa diarrea osmótica por carbohidratos también están saliendo epitelio y está saliendo células inmunológicas. Ya se convierten en inflamatorias. Muy bien, y eso sería todo. ¿Dudas, preguntas, doctora? No sé si me dejé entender, hay dudas, no se entendió Sí, nada. entendido. Sí, entendido, doctor. ¿Seguras? Yeah. ¿Preguntas? Ninguna, doctor. Y Ninguna. para su tratamiento, doctor. El Tratamiento. tratamiento principalmente es un tratamiento obviamente con antibióticos. Y el tratamiento, no recuerdo bien, creo que era clinarizina. A ver, vamos a ver.
Tratamiento. El tratamiento para los tipos de Salmonella typhi y bueno, también parte del Typhimurium consiste principalmente en antibióticos como las quinolonas. ¿Qué quinolonas conocemos? Dos grupos y la más conocida, ciprofloxacino. Ciprofloxacino. ¿Qué otra quinolona también conocemos? El levofloxacino. Es la utilizada, el ciprofloxacino. También pueden utilizar una cefalosporina, ¿sí? Cefalosporina de tercera generación. Bien, la conocida, estriazol. Cualquiera de los dos. Profloxacino o ceftriaxona. O también una citromicina, pues no. Una citromicina. Cualquiera de estos tres es el tratamiento para la bacteria. Salmonella typhimurium, ¿sí? Profloxacino es la más usada. Más usada. Y obviamente la hidratación, pues, ¿no? La hidratación del paciente. Tiene que mantenerse hidratado. Otra pregunta. ¿El doctor que les enseña es microbiólogo o es médico internista o infectólogo? ¿Qué especialidad tiene? Microbióloga. ¿Bióloga? Ay, Ujú. entonces aquí más o menos con esto ya tienen bastante. Con las proteínas que permiten la invasión, el tipo de AR que van a utilizar, ya les expliqué por qué se utiliza este agar McConkey, qué es lo que permite y por qué no. Los enterocitos principalmente son bacterias gram negativas, por eso es que se utiliza este tipo. Con esto también pueden ayudarse bastante. No se olvide, contiene peptonas, que es lo que le va a generar que el cambio de coloración en cada una de las bacterias, ¿no? Porque lo van a consumir y van a hacer estos cambios. Bien. ¿Dudas, preguntas, doctora? ¿Qué otras dudas, qué otras preguntas? Prevención, lavado de manos, lavado adecuado de los alimentos y el agua hervida. Ya que si no hay potable embotellada, agua hervida, hervirlo bien y consumirlo. No tomar agua directamente del caño, menos en zonas donde el agua es de difícil acceso o usan agua de cisterna. ¿Sí? ¿Otra duda, otra pregunta? Hola, ¿una duda, alguna pregunta? No, doctor. Por mi parte, no. Me Listo. gustaría aprender, Catherine. ¿Duda, Catherine? No, doctor. Nada, listo. Muy bien, eso sería todo entonces, doctoras. Y estaré subiendo el video. Dígame. Para que lo suba al drive. Sí, lo voy a subir al drive ¿Verdad? en unos minutos que se convierta en MP4, lo subo. Ya, doctor. Gracias. Listo, listo, doctoras. Estamos viendo. Cuídense. Suerte mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.